que no entienden la palabra de Dios, que no entienden el propósito de Dios para su vida. Salva, sana, liberta, transforma. En el nombre de Jesús creemos que así será. Amén. Amén. Salmo 68:5 dice: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Pueden sentarse. Quiero hablarles con el tema Padres cumpliendo el propósito de Dios. Hoy es un día especial en nuestra cultura, con diferencia de fechas. En una gran parte del mundo occidental celebramos el Día de los Padres. La intención de esta celebración originalmente es rendir homenaje al hombre que Dios utilizó para engendrar un hijo y que además ha cumplido con los deberes y responsabilidades. ¿Cuáles son esos deberes y responsabilidades? Cuidado, protección, provisión, instrucción con ese hijo que Dios le permitió engendrar. Automáticamente, cuando se habla de padre, se asume que en la vida de toda persona hay un padre que ha impactado positivamente la vida de ese hijo. Eso es lo que se asume, eso es lo que automáticamente se espera, eso es lo que sería el ideal. Tristemente, no siempre es así en la vida real. Por el contrario, hay muchísimos padres que están muy lejos de ese ideal y lo hacen por múltiples razones, entre ellas la ignorancia de lo que la palabra de Dios, de lo que Dios como creador espera, como testificaba nuestro hermano. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero que reflexionemos sobre el reto que tienen los padres de hoy para cumplir con el propósito de Dios para sus vidas, en el papel que están llamados a jugar, a tener como padres en la vida de sus hijos. Lo primero que debemos decir es que Dios creó todo con un propósito. Y es un error pretender lograr alcanzar algo sin conocer el propósito de Dios al darnos el privilegio de ser padre. Dios todo lo creó con un propósito. Ese es uno de los argumentos en los que se sustenta la teoría del diseño inteligente. Nada en el mundo está exento de inteligencia, de propósito. Mire, hasta las hormigas caribe, como decimos nosotros aquí, tienen un propósito y tienen una función en la naturaleza. Los pajaritos, por inocente, por vago que le parezca, un pajarito que se asienta en una mata, tiene un propósito. Todo en la creación tiene un propósito. Y usted ha visto que cuando se elimina un animalito, hasta los sapos, cuando usted elimina los sapos, se llenan de insectos las zonas, porque están ahí para combatir y para controlar, porque esa es la base del diseño inteligente. Ese es uno de los problemas que tienen los ateos. No pueden ignorar que hay una mente superior que hizo un diseño inteligente y le ha dado sentido a cada parte de la creación. Dios creó todo con un propósito. Y los problemas comienzan cuando nosotros, ignorando el propósito de Dios, nuestro creador, nos ponemos a experimentar e inventamos conceptos de padres que nada tienen que ver con el propósito con el cual el creador nos hizo. Hay conceptos tradicionales del propósito de un padre que no son necesariamente bíblicos. Y por ejemplo, en el testimonio salió a relucir, ya yo lo tenía aquí. Una gran cantidad de padres han entendido que su función de padre es proveer dinero
para que sus hijos tengan facilidades que le da el dinero. Y dicen, si yo doy dinero, está bien. Si yo proveo dinero, eso es suficiente. Hay otros que dicen, no, yo lo que voy a proveerle una educación de calidad. Si yo cumplo con eso, yo soy un buen padre y él tiene que agradecérmelo. Y cosas como esas. Hay algunos que han llegado a la idea de creer que el propósito de ser padre es darle su apellido a ese hijo o a esa hija. No, yo le di mi apellido. Otros le prometen una herencia, pero cuando usted comienza a medir esas cosas, toda la ve en el plano de lo material, la ve en el plano de lo económico, que no tiene sustancia frente a las necesidades reales que tienen los hijos y que esperan satisfacer a partir de su padre. Esa es una triste realidad. Y eso hay que estarlo combatiendo. Hay padres, y yo lo he dicho muchas veces aquí, que piensan que su propósito en la vida es modelarle a sus hijos que él es un macho de hombre, que él es un ogro, que él es una persona inaccesible, dura, difícil de amar. Y creen que con eso le están dejando un legado de honorabilidad, de fuerza, de hidalguía y cuántas cosas se imaginan. Pero eso no tiene nada que ver con el propósito de Dios para aquellos que Dios le da el privilegio de ser padre. ¿Cuál es el propósito de Dios con el cual deben cumplir los padres y que los define como tales ante el Creador? Si queremos conocerlo, tenemos que ir obligatoriamente a la Biblia, a la revelación de Dios para el hombre. Y en la Biblia encontramos muchas cosas, y estos no son cultos que uno puede hacer una exégesis extensa de todo lo que dice la Biblia sobre lo que son los deberes de los padres y sobre lo que son las cosas que definen a un padre conforme al propósito de Dios. Pero encontré algunas y se las voy a citar para referencia. Por ejemplo, en la Biblia encontramos que el padre era el eje de la vida familiar y su casa era la unidad básica de la sociedad. Desde el principio que Dios comienza a tratar con el hombre. Así funciona. El padre era el eje. El padre era el eje de la familia, sobre la figura sobre la cual giraba la familia y que se identificaba la familia. Eso dice muchísimas cosas. Pero puedo citar solamente que en la Biblia no se concibe la figura de un padre ausente. Un padre ausente no se concibe en la Biblia. Porque debe ser el eje sobre el cual se estructura la familia y los demás elementos de la familia cumplen con su papel. Por lo tanto, esa figura que tenemos hoy, no, yo embaracé a esa mujer, he escuchado a hombres decir así, yo embaracé a esa mujer, pero yo cumplo con darle su dinero. Eso no es un padre. Yo declaré el muchachito, no, pero eso no es un padre. Eso es uno que engendró, pero no es un padre. El padre, a la luz de lo que presenta la palabra de Dios, es una figura presente, es el eje central de la familia, el que va a asumir muchas funciones básicas en el seno de la familia, que incluye liderazgo, entre otras que voy a mencionar ahora. Pero es una figura presente. Y yo quiero llamar la atención sobre eso. Desde Adán, Dios estructura la primera familia sobre la figura de Adán como eje central. Y no hay nada de lo que pase en esa familia inicial que no esté Adán como figura principal de lo que iba a pasar con esa familia. Si nos vamos a entrar entonces dentro del pacto de Dios con el hombre a partir del fracaso, entonces nos encontramos con Noé, por ejemplo.
Y Dios estructura un plan de salvación sobre la figura de ese líder, de esa familia que se llama Noé. Pero no exime, no saca del proyecto a la familia de Noé, sino que sobre la figura de Noé estructura un plan de salvación para la humanidad. Pero Noé como el eje central de su familia. Si seguimos buscando en la Biblia, en el mismo Génesis, nos encontramos con el caso de la salvación de Lot. El Señor no mandó a salvar a Lot solo a Sodoma, sino que fue a salvar a su familia. Y también ahí juega el papel fundamental, ese eje central de la familia. Y si sigo caminando por toda la Biblia, voy a presentarles muchos casos más, pero con 2 o 3 muestras es suficiente. El hombre, el padre, conforme al propósito de Dios, debe ser el eje central de su casa, debe ejercer un liderazgo, debe ser un responsable, debe ser una figura sobre la cual se une la familia y se siente que hay una unidad básica dentro de la sociedad. Pero podemos seguir buscando. El padre en la Biblia es el que instruye. Proverbios 4:1 dice: oíd, hijos, la instrucción de su padre. Es decir, en la Biblia el que instruye es el padre. También es el que disciplina. Proverbios 13, versículo 1 dice: el hijo sabio recibe el consejo de su padre. Recibe, dice otra versión, recibe la corrección de su padre. Es decir, en la mente de Dios y de los hombres que escribieron la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, el padre estaba llamado a ser el que corrige la vida de sus hijos. Cuando usted va a la práctica, va a encontrar que muy pocos padres están jugando ese papel. Muy pocos padres en nuestra sociedad occidental están jugando ese papel. Los padres nos hemos hecho a un lado y le dejamos eso a las madres si quieren. Pero no asumimos eso. Pero va más allá. Dentro de la idea de Dios que encontramos en la Biblia, el padre era el responsable de que el hijo tuviera la señal del pacto al ser circuncidado al 8º día dentro del pacto de Dios con Israel. Cuando usted lee Levítico 12:3, el Señor dice: van a circuncidar al niño que nazca al 8º día, pero a la mujer la manda a reposar hasta que sea purificada, y al padre le deja la responsabilidad de resolver ese problema, de establecer la señal del pacto sobre la vida del niño. Sigo con el ejercicio. Deuteronomio 11, 18 al 19. El padre era responsable de que conociera la Torá, la ley de Dios revelada en el Pentateuco. Mire cómo dice la Escritura: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestras almas, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontal en vuestros ojos, y la enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Está delegando en esa figura paterna la responsabilidad de que el hijo o los hijos conocieran la ley de Dios. Y le dice en qué momentos de la agenda del día, por lo menos, debía tomarlo en cuenta para asumir esa responsabilidad. Se lo vas a enseñar a tus hijos cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Enséñale. En Génesis 12 encontramos al padre se ocupaba del casamiento endogámico de sus hijos y daba la bienvenida a las nueras dentro de la familia. Pero si usted sigue buscando, va a encontrar que el padre era responsable de velar por la conducta y la sexualidad de las mujeres que vivían en su casa.
garantizando la manera en que los hijos nacieran de su esposa fueran suyos y que sus hijas llegaran vírgenes al matrimonio. Eso era un trabajo, números 12 en adelante. Era un trabajo de los padres. Cuidar que se cumplan, que haya honra en la casa, que su familia camine derecho. Yo sé que para la mayoría de los que me están escuchando ahora, si acaso esa idea lo único que les recuerda es a su abuelo, a su bisabuelo o a su tatarabuelo. Pero no casi nadie o una minoría les recordaría a su padre. Porque eso se ha perdido. Eso ha quedado en el olvido. Finalmente, en Deuteronomio 11, 18 al 21, el padre era el responsable de enseñar y también modelar la palabra de Dios para sus hijos. Enseñar y modelar. Es decir, ellos practicar, poner en práctica los mandamientos de Dios para que sus hijos al verlos a ellos se inspiraran, fueran motivados a cumplir con la palabra de Dios. Ahí lo dice. Pondré esta palabra en vuestro corazón, en vuestra alma, y la ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontal en vuestros ojos, y le enseñaré otra vez a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes, cuando andes por el camino, y le escribiré en los postes de tu casa, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a tus padres, que le había de dar como los días de los cielos sobre la tierra, etcétera, y por ahí sigue hablando. Los padres eran los responsables de modelar. Yo le digo a los padres y también se lo digo a las madres, pero hoy como tenemos el enfoque mayormente en los padres, uno enseña más con el ejemplo que con las palabras. Es más poderosa la enseñanza que transmitimos con la praxis, con el ejemplo, que con las palabras que decimos. Obviamente, eso no quiere decir que vamos a ser parte del cine mudo hoy, ¿verdad? Y todo va a ser mímica. Pero si yo doy palabra y no modelo, nada tendrá sentido en la vida de mis hijos. Yo tengo que hacer un esfuerzo por yo no solamente dar la palabra, sino modelar la palabra. Cuando yo le digo a mis hijos que deben orar, de alguna manera, en algún momento, ellos deben haberme visto a mí orando. Cuando yo le digo a mis hijos que deben ser serios, que no deben hablar mentiras, ellos deben verme a mí en algún momento de mi vida sacrificándome y quizás perdiendo algún beneficio por causa de la verdad. Porque eso es lo que va a sellar la palabra en su mente y en sus corazones. Podrá mañana hacer lo que le dé su voluntad, pero no podrá decir que no tuvo un ejemplo de lo que debía hacer en su vida. Y eso es importante que todos los entendamos, padres y madres. Padres y madres debemos entender que necesitamos modelar más que hablar. Deberíamos modelar más que hablar, o por lo menos llevarlo a la par, porque eso es lo que dará peso, consistencia a lo que tratamos de enseñarle a nuestros hijos. Este pequeño ejercicio nos enseña que un padre conforme al propósito de Dios tiene un liderazgo familiar, moral, económico y espiritual para con su familia, especialmente con sus hijos. Y me gusta esa palabra, liderazgo. Liderazgo. Desde Génesis el Señor le dice a Adán, tú vas a tener la responsabilidad de la creación. Tú no eres el dueño, pero tú vas a ser el responsable. Desde el principio, Dios está delegando en la figura masculina el liderazgo.
el que tiene que asumir la responsabilidad. Yo lo ejemplifico en algo muy simple, pero que tiene mucha trascendencia. No hay forma de que yo esté en mi casa que al finalizar la noche yo no salga y me asegure de que todas las puertas están trancadas, de que todos los bombillos están apagados y de que hay seguridad para mi familia dentro del hogar. Y a veces yo he querido hacerme el loco. Y a veces yo digo, yo no puedo, yo tengo ya 2 hijos que son hombres. Y alguien más tiene que pensar. ¿A usted no le ha pasado eso? A muchos nos ha pasado. Y uno se pone como que uno dice, alguien más debería aquí, como, ya no puedo ser el único que estoy con este afán de vida. A veces yo tengo que dividir mi sueño en parte A y parte B. Si me acuesto a las 10 de la noche temprano, me duermo hasta las 12 y a las 12 salgo como el guachiman. A ver que todo esté en su lugar. Nadie me lo ha dicho. Es algo que he sentido. Pero eso viene por parte de esa responsabilidad. En algunos hogares lo hacen las madres, porque sienten parte de esa responsabilidad. Lo que estoy tratando de decir es que es un peso, es una carga como resultado del liderazgo y esa responsabilidad que viene con el liderazgo sobre nosotros al asumir el propósito de Dios para con nuestras familias. Precisamente, hermanos, la carencia de ese liderazgo es el trastorno mayor que tiene la sociedad de hoy. Los padres de hoy no practican ese liderazgo familiar, moral, económico y espiritual que encontramos en la Biblia como parte del propósito de Dios para los padres. Los padres de hoy no practican eso, sino que por el contrario, lo único que hacen a veces es cumplir proveyendo económicamente. Y ahora se ha dado un fenómeno, lo hacen sin orden, produciendo a veces más daño que bien, produciendo a veces desorden, produciendo más daño que beneficio. Otros ni siquiera se preocupan por proveer económicamente. Y a partir de esta realidad, yo he sentido de parte de Dios resaltar esta verdad. El deseo de Dios, el deseo que hay en el corazón de Dios y que lo vemos en su palabra, es que por medio del Evangelio de Cristo, los padres comiencen a cumplir con el propósito de Dios para con sus hijos. Es decir, lo que Dios espera que ustedes hagan con sus hijos. El Evangelio debe producir eso en la vida de los hombres que son padres. El Evangelio debe arrojar ese resultado. Y yo sé que lo que estoy diciendo es confrontador, porque a veces la sociedad nos marca tan negativamente que aún nos convertimos y seguimos como que nada ha cambiado. Cuando yo sentí antes de ayer, creo que fue escribirle al liderazgo de mujeres, consíganme alguna mujer que testifique del cambio de su esposo en su papel de padre como hijo, con sus hijos, con relación a sus hijos. Fue por eso. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, desmonte el estilo de vida mundana y comencemos a dar fruto en las particularidades de la vida, en los segmentos tan especiales de la vida, que es nuestra conducta como padre, una de ellas. Yo no puedo ser un gran hombre de Dios si no soy un padre responsable con mis hijos. No podemos ser grandes instrumentos de Dios si no podemos ser grandes instrumentos de Dios en nuestro papel de padres. Y repito, a la luz de la palabra hay que ejercer un liderazgo moral, económico
y espiritual. Y eso incluye muchas cosas, entre ellas la corrección. Y quiero resaltar esa. Quiero resaltar esa porque los padres hoy no están corrigiendo. No hay interés o no hay compromiso con la corrección. Nos hemos dejado llevar de filosofías, patrones de pensamientos mundanos que nos dicen de todo. No, por ejemplo, voy a enfrentar uno, aunque me digan salta para atrás. Pero yo soy amigo de mis hijos. Yo he oído eso y a mí me parte el corazón. Cada vez que oigo un padre, y oigo muchos padres cristianos con esa perorata, con esa doctrina de demonio. Eso es una doctrina de demonio. Es imposible que un padre pueda ser simplemente el amigo de sus hijos. ¿Por qué? Porque tiene que asumir responsabilidades. Cuando yo le digo a mi hijo o a mi hija, esto tú no lo puedes hacer, me estoy convirtiendo en alguien desagradable para él. En ese momento soy alguien desagradable para él. Pero yo estoy imitando el papel del Señor. Porque cuando el Señor me dice, la paga del pecado es muerte. Y cuando yo peco, deja que el diablo me dé hasta con el cubo del agua. A Dios le duele cuando nosotros pecamos. A Dios le duele cuando nos va mal. Pero Dios tiene que dejar que pasemos el proceso. Porque solamente el pasar por el proceso nos va a enseñar que lo que Él quería para nosotros era lo mejor y que nuestras decisiones incluyen consecuencias. Dios sufre cuando nosotros fallamos y fracasamos. La historia del hijo pródigo es una de las enseñanzas más poderosas. Muchos padres de hoy no entenderían eso. Pero él dejó que, el papá del hijo pródigo dejó que el pródigo se estrellara. Pudo amarrarlo. Pudo hacer un esfuerzo extraordinario, pero tuvo que aceptar la realidad de que se equivocara para que pudiera volver en sí. Los padres vamos a tener que jugar papeles que no son el deseado, asumir posiciones que no son las más simpáticas o populares, pero después cuando pase el tiempo nuestros hijos van a decir gracias papá, gracias mamá por hacer lo que tenías que hacer cuando yo necesité que lo hicieran. Yo he testificado muchas veces y hoy no es la excepción. Doy gracias a Dios por todas las pelas que me dieron. Todas las pelas que me dieron. ¿Cuántas pelas me dieron a mí? Porque como he testificado mucho, era un niño de unción. Con mucha energía. Inventivo. Porque aquí hay niños que son inventivos. Usted le dice, no pase por ahí. Prepárese. Él va a tratar de descubrir por qué fue que usted le dijo que no pasara. Y va a tratar de descubrir si usted tiene razón en que no pase por ahí. Porque él cree que posiblemente usted esté equivocado. Esos son niños así. El doctor James Dobson en uno de sus libros los llama niños de voluntad firme. Niños de voluntad firme. Ese niño necesita ser corregido. Esa niña necesita ser corregida. Pero no, el papá no puede ser su amigo. Tiene que ser su disciplinador. Tiene que ser quien le corrige, quien le dice, por ahí no vas a pasar. Y si vas a pasar, te voy a castigar. Ah, pastor, pero usted está desfasado. Bueno, tienes que decirme, usted y la Biblia están desfasados. El problema que tiene quien me juzgue de esa manera es que al final los resultados dirán que conforme a la Biblia se cosechan mejores resultados que conforme a lo que dice el mundo. Si hay alguien aquí que entiende eso, diga amén fuerte. Aleluya.
Hermanos y amigos que me escuchan, el poder transformador del Evangelio debe producir padres que comiencen a cumplir el propósito de Dios en su papel de padre. Y yo he sentido la responsabilidad de hablar con autoridad de eso. Yo tenía un mensaje preparado para hoy y ayer en la tarde el Señor me revolucionó lo que iba a hablar hoy. Y me conectó con esta inquietud que es una necesidad imperiosa. Necesitamos padres que cumplan con el propósito de Dios. Como padres, como los padres que están llamados a ser. Padres que cumplan con el propósito de Dios. Creo que ese es un testimonio de impacto para esta sociedad. Hombres transformados por el poder de Dios, por el poder del Evangelio, que cambian su modelo de comportamiento abusivo, indiferente, egoísta, opresivo, y se convierten en hombres conforme al propósito de Dios, cumpliendo lo que dice la palabra. Eso va a doler. Todos los cambios duelen. Se sufre porque hay limitación, hay trastorno. Mire, nunca nada que usted endereza queda exactamente nítido como estaba al principio. Es un proceso doloroso. Enderece una varilla para que usted vea. Es más, hay metales que cuando lo enderezan no se dejan enderezar, mejor se parten. Mejor se parten. Bueno, lo que el Señor quiere enderezarnos. Y tú tienes que decirle, Señor, no me voy a partir, me va a doler, pero me enderezo. Me va a doler, pero me voy a enderezar, porque yo quiero reflejar tu gloria a través de mi vida, en mi condición de papá. Y yo te aseguro que el Señor te va a ayudar. Yo te aseguro que el Espíritu Santo te va a iluminar. Yo te aseguro que vas a encontrar la manera de lograrlo. Pablo, hablando a los hermanos de Éfeso, le dice, amen a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Y eso es difícil, pero en el verso 4 del capítulo 6 dice, Padre, dice, no provoquen a ira a vuestros hijos. Y dicen, críenlo en la disciplina e instrucción del Señor. Críenlo en la disciplina e instrucción del Señor. Todo lo que yo acabo de decir lo confirma ese verso, esa parte de ese verso. Y aquí yo he predicado de eso. Críenlo en la disciplina e instrucción del Señor. Yo estoy aquí en el nombre del Señor para desafiar a los padres que me escuchan. Porque eso es lo que la sociedad de hoy necesita. Y eso es lo que debe producir la predicación del Evangelio por parte de la iglesia. Padres que cumplan el propósito de Dios, criando a sus hijos en la disciplina y la instrucción del Señor. Eso es mucho decir, eso es mucho trabajo, eso es mucho esfuerzo, pero es lo que estamos llamados a hacer. Es el propósito de Dios. Es lo que Dios espera de nosotros. Y yo le voy a decir algo. Esa es la garantía de la transformación de la sociedad para ser una mejor sociedad. No podemos cambiar la sociedad si no comenzamos a cambiar la familia. Y no va a haber cambio en la familia si los padres, si los líderes de la familia no comienzan a hacer o a cumplir con el propósito de Dios para su vida. Eso es fuerte, pero esa es la realidad. Eso es difícil, pero es la necesidad. ¿Y qué me puede decir a mí, pastor, que soy una víctima de un padre que no conoció el propósito de Dios? ¿Qué me puede decir a mí, pastor, que soy un padre que se perdió en el camino y ha perdido la oportunidad de ser ese modelo de padre que cumple el propósito de Dios? ¿Qué usted me puede decir a mí, pastor? El consejo es simple. Mientras aún tienes tiempo, conviértete a Cristo y permítele a Cristo enderezar tu vida para que hagas del tiempo que te queda el mejor uso
y le saques el mejor provecho. Pídele al Señor que te perdone tus pecados. Pídele al Señor que transforme tu carácter. Hay muchos hombres, y lo digo con dolor en mi corazón, que no los enseñaron a ser amorosos. No los enseñaron a ser humildes con sus hijos. No los enseñaron a ser honestos. No enseñaron a ser considerados. Por eso ese verso 4 del capítulo 6 de Efesios es poderoso, porque dice: no provoques a tus hijos, pero críalos en disciplina y la instrucción del Señor. Es decir, no le cause que te odien, no te conviertas en su verdugo, pero disciplínalo e instrúyelo. Eso es tremendo. Pero es el reto que tenemos. Es el reto encontrar las maneras para lograr eso. Encontrar las maneras para cumplir con ese propósito. Y si tú has perdido el tiempo, si tú te has pasado la vida siendo un padre conforme al modelo del mundo, porque ignorabas lo que Dios esperaba de ti, lo único que puedes hacer a partir de ahora es enderezar y aprovechar al máximo el tiempo que tienes. Aprovechar cada día de ahora en adelante. Usted sabe que nos descuidamos, los días van pasando y las cosas importantes de la vida las vamos posponiendo, porque el diablo nos ha llenado la agenda de cosas que no tienen importancia. Hoy es un día para llamar a papá, y aunque él no haya sido el mejor padre, decirle: yo te amo y quiero que el Señor trabaje en tu vida. Hoy es un día para que los padres que han estado ausentes llamen a sus hijos o se le aparezcan y le digan: he cometido muchos errores, pero quiero decirte que desde que Cristo entró en mi corazón, tú has estado presente en mi vida, y haré todo lo posible por cambiar el mal ejemplo que te di en el paso de estos años. Es el tiempo de darle la oportunidad a Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos revista de unción para hacer lo que estamos llamados a hacer. Va a doler, va a ser duro, pero va a ser glorioso, va a ser maravilloso. Qué lindo es ver lo que dijo la hermana de su esposo cuando testificaron aquí. Qué lindo escuchar a familias decir: desde que Cristo llegó al corazón de mi papá es otro. Qué maravilloso es eso. Qué lindo es eso. Vamos a darle valor a eso. Vamos a hacer lo posible porque eso pase. Los padres vamos a hacer el esfuerzo de modelar el propósito de Dios en nuestras vidas para impactar positivamente a nuestros hijos. Los hijos vamos a expresar todos los sentimientos buenos que podamos hacer y sobre todo motivar a nuestros padres a buscar de Dios para que se conecten con el propósito de Dios para su vida. Termino diciéndole a todo el que me escucha: he visto a muchos hombres después que conocen el Evangelio pedirle perdón a sus esposas y a sus hijos y ser restaurado. Así que si, amigo, tú eres uno que te has equivocado, hoy tú puedes pedirle al Señor que te ayude, porque lo que Dios ha hecho con otro lo puede hacer contigo. He visto a hombres que luego de ser padres irresponsables, por el poder del Espíritu Santo obrando en ellos, al convertirse a Cristo han sido transformados en padres que cumplen con el propósito de Dios. He visto a hombres que en el pasado nunca le dijeron a un hijo: te amo. Pero después que Cristo le dice: yo te amé y morí por ti en la cruz del Calvario, ellos comenzaron a practicar el amor de Dios y han sido capaces de decirle a sus hijos: yo también te amo, hijo mío. He visto a Dios transformar vidas y conectar a muchos hombres con el propósito que Él definió desde la creación
para que fueran padres a la manera que Dios es el Padre de todos nosotros. Padres que cumplen con el propósito de Dios. Es el reto que tenemos por delante y que Dios nos ayude. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. He dado lo